Del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este martes 29 de junio, estamos ya casi cerrando el sexto mes de este año. Estamos celebrando la solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. No hay dentro de los apóstoles figuras mayores que Pedro y Pablo. Pedro, que se dedicó a la evangelización de los judíos convertidos al cristianismo, y Pablo, que se dedicó a la evangelización de los paganos convertidos al cristianismo. Ambas historias, tanto la de Pedro como la de Pablo, son muy distintas entre sí, pero a la vez son también muy complementarias. ¿Por qué? Porque al final ellos viven una experiencia extremadamente fuerte. Hoy acabamos de ver en el Evangelio cómo Pedro reconoce a Jesús como el Mesías y cómo lo sigue, ¿verdad? Entonces, él lo sigue a través de su hermano Andrés. Desde un inicio está y vive la experiencia de primera mano con Jesús, y al final pues el Señor lo escoge. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Tú eres el primero, eres el que sobre el cual deposito mi poder. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y por eso Pedro se convierte en el primer papa, y todos los demás apóstoles, incluido Pablo, reconocen la autoridad de Pedro, y por eso la iglesia se rige de esa manera. La mayor autoridad que nosotros tenemos es la del Papa. No hay autoridad en la tierra más grande que la del Papa. El Papa, que ha sido elegido por obra del Espíritu Santo a través del colegio de los cardenales, y es el que rige, el que guía la barca de Pedro. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, pero depositado su poder en el Papa. San Pablo, en cambio, ha tenido una historia diversa. Él es ciudadano romano, fariseo de nacimiento, estudia en la mejor escuela de fariseos que existía en ese momento, que era la escuela de Gamaliel. Se dedica a la persecución violenta de los cristianos, llevaba decretos para que se persiguieran a los cristianos, se encarcelaran, y si se podía, pues que los mataran también. Él aprobaba el martirio de San Esteban. A los pies de San Pablo pusieron las ropas de San Esteban una vez que él fue martirizado, y sin embargo, viviendo esa experiencia del camino a Damasco, cuando el Señor lo bota del caballo, lo deja ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunta: ¿quién eres? Y él responde: soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo, ¿verdad? Y entonces, al vivir esa experiencia, pasa los 3 días en la casa de un ciudadano, y al final pues el Señor le hace caer las escamas, y sobre todo en esa expresión del caer las escamas, le abre los ojos con el verdadero amor, porque en esos 3 días que estuvo haciendo ayuno, que estuvo ahí conociendo, estuvo entrando en la intimidad con Dios, y entrar en la intimidad con Dios es entrar en el amor de Dios, y por eso San Pablo se convirtió también en aquel fervoroso predicador que nunca se cansó, hizo innumerables viajes, y por eso se dedicó a transmitir la palabra de Dios a los lugares donde no se conocía.
el nombre de Jesucristo. Por eso Pedro y Pablo son para nuestra iglesia estas columnas fundamentales, estas columnas preciosas que nos han dejado un ejemplo de cómo a través de la experiencia del amor de Dios y la fuerza de la voluntad se puede llegar al corazón de todos. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.